Bueno, mi corazón, yo te puedo decir, a la agresividad. A mí nadie me puede decir nada en la calle que yo rápido respondía. Responder golpe con golpe lo hacía. A veces pensaba en que no quería vivir más nada porque yo decía que yo me merecía más. Le cuestionaba al Señor, ¿para qué tú me traes aquí al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sufrir? Tuve esta relación con este muchacho, caí embarazada de mi primer hijo, después estaba embarazada de mi segunda hija cuando él lo mató. Apenas yo tenía 17 años cuando sucedió todo eso. Todas las ayudas por haber. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial una edición más de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911 TV. Qué bendición que nos acompañes aquí a través del canal o quizás revisitando el contenido a través de las redes sociales. La depresión, sé que muchos han escuchado este tema muchas veces y hay quizás un % alto en casos de depresión y alarmante cuando vemos muchas familias deterioradas, cuando esta situación emocional ataca el núcleo del hogar. Pero también hay gente, hombres y mujeres de Dios, que han podido sobrepasar y levantarse de crisis de depresión o momentos impactantes. Como siempre digo, esa experiencia que marca un antes y un después en su vida. Y hoy en Dios me hizo libre nos acompaña una sierva del Señor que nos estará contando su experiencia de vida y cómo quizás el enemigo trató de sumergirle en este mundo de la depresión que ha sido tan mediático y tan popular, por así decirlo, en este tiempo en las familias y en los individuos. Pero Dios hace siempre algo importante y llega justo a tiempo. Y nos acompaña Keila Cruz, sierva del Señor. Y qué bendición que estés con nosotros en esta edición. Amén, amén, amén. Dios te bendiga. Pues aquí estamos. Amén. Nos gozamos de verdad y hablábamos fuera de cámara que es una bendición saber cómo Dios hasta este punto ha sido fiel con nosotros y nos ha cuidado y hemos crecido en Él y tenemos que siempre darle la gloria a Dios por eso. Y qué bueno que nos acompañes en este día y vamos a ir conociendo su historia y viajando en este mundo, que habrán cosas que te impactarán, pero ten presente que en medio de su testimonio había intervención de Dios, como puede haber hoy intervención de Dios en tu vida mientras ves este contenido. Keila, nuevamente qué bueno que estás aquí y queremos que, ¿verdad?, te presentes de dónde vienes, a dónde naces, para que la gente ya tenga ese primer paso de quién es Keila. Bueno, mi nombre es Keila Cruz, pertenezco a la iglesia Pentecostal Una Puerta, Un Camino, en San Jorge Trujillo Alto. Mis pastores son Daniel Delgado y Tachaira Borges. Ya vamos para 11 años a la iglesia Pentecostal. ¿Y qué te puedo contar? Qué bendición, básicamente eres de esa primera generación, del comienzo de la iglesia Una Puerta, Un Camino, que sé que mucha gente aquí en Maranata conoce, en la programación y demás. Ser de esos comienzos, qué bendición. Y seguir ahí quiere decir que lo que Dios hizo en ti trascendió y creó un ancla en tu vida. Y lo sigue haciendo. Y así sigue, seguro que sí. Háblame de esa formación, de esa niñez, dónde creces, dónde te desarrollas. Ok, bueno, yo estuve criada en el Evangelio desde muy pequeña. Mi abuela, que paz descanse, ¿verdad? La tenga el Señor allá arriba en la gloria. Cuando se levante la iglesia, ella nos enseñó, nos educó en la iglesia desde muy pequeña. Podemos decir que tú tienes una base de conocer de Dios desde la formación de tu niñez. Y, pues, ¿cómo era esa niñez, Keila? Pues ¿dónde era? Fue en Country Club, esa niñez, en el Evangelio con ella, ¿verdad? Que yo, lo poquito que me puedo acordar. Tengo una foto por ahí de 3 años con mi Biblia, porque mi abuela pues nos llevaba desde bien bebé. Y fuimos creciendo en el Evangelio
a medida que fuimos creciendo en el Evangelio, pues mi abuela parte con el Señor. Mi mamá estuvo en Country Club, en una iglesia, es que no me acuerdo el nombre, pero es en la Campo Rico. Y allí pues continuamos nosotros nuestra vivencia allí ¿verdad? En el caminar de Cristo. Y sucedieron unas cosas familiares cuando mi papá cae preso. Por una situación que lo acusaron. Entonces, pues nosotros ahí pues nos tuvimos que mudar a un residencial, en el cual pues ahí pues perdí, mi mamá ya no podía asistir a la iglesia y todas esas cositas y pues perdieron esa conexión de ir a la iglesia con el Señor, porque pues mi mamá, al ver que nadie la podía llevar a la iglesia, el lugar era demasiado la distancia era demasiado muy larga. Entonces pues fue poco a poco. Se retuvo En la casa y pues el enemigo aprovechó y la sacó. Entiendo. Antes de seguir, quiero decir que entonces creces en un hogar donde está mami y papi. Pero mamá iba a la iglesia y papá no. Papá lo meten preso, papá lo sacan del lugar. Okay. Sí. Entonces, después mi mamá continuaba haciendo lo que tenía que hacer con nosotros en cuestión de la iglesia en la casa, pero no es lo mismo. Esa formación falta una pieza. Exacto. Andábamos cojos de una en esa época, que recuerde, ¿llegaste a tener quizás experiencias o alguna palabra que escucharas dirigida a ti de parte del Señor en esa época? Pues mira, te puedo decir que en mi niñez pues yo me sentaba en un vanity que yo tenía y pegaba a leer la palabra de Dios y empezaba como si estuviera predicando. Parece que ese era el sentir que yo quería, predicar la palabra del Señor y predicar. Y me veía en un espejo predicando, pero sí tuve una experiencia con el Señor. La palabra cambió, me cambiaba y yo la seguía leyendo como si estuviera normal la Biblia ahora mismo. Pero la palabra se me transformó de una manera que yo me asusté, cerré la Biblia y dije, ¿qué es esto? Pero ¿y cómo yo puedo seguir? Entonces, niña, al fin yo tenía como alrededor de 8 o 9 años por ahí. Ajá. Y a esa edad, hay niños hoy en día que sí pueden adquirir porque tienen un papá, tienen una mamá, tienen un pastor, tienen una pastora que... Una mentoría, una guía. Exacto. Yo en ese momento yo no la tenía. Y me lo callé. Ni a mi mamá ni tan siquiera se me ocurrió ir donde ella y decirle esa experiencia tan linda y tan maravillosa que el Señor me había dado. Y fue que las letras que se transformaron como... yo te puedo decir, es como yo tener una Biblia en español y se me transforma en inglés. Algo así, pero en verdad no te puedo decir qué idioma era, porque en realidad yo no lo conocía. No lo conocía. O sea, y entonces seguí, lo hice por segunda vez a ver si eran cosas mías, normal. Y volvió otra vez y sucedió lo mismo. Cerré la Biblia. Dije, no la voy a volver a abrir porque en realidad no sabía, no entendías qué era lo que estaba sucediendo. Pero era como básicamente una primera experiencia de que Dios estaba queriendo tratando conmigo, acercarse, haciéndose presente en tu vida. Exacto. Y esa niñez, Keila, ¿cuántos hermanos son? Mira, nosotros somos 4 hijos de mamá y de papá. Ajá. 3 son varones y yo soy la única hembra. ¿Y era como era esa niña? ¿Era feliz? ¿Era divertida? ¿O había, según mi papá estuvo metido en las drogas. Uh-huh. Una vez que salió de preso, se refugió en las drogas. Intentamos con mi papá que mi papá pues saliera de donde estaba. Mi mamá trabajaba para ese tiempo en ANSCA. Él lo metió muchas veces en los hogares, pero como ustedes saben que los hogares es hasta que la persona decida. Exacto. Mi papá volvió a salir, volvió otra vez a lo mismo, y volvió otra vez a salir, y volvió otra vez a lo mismo. Uh-huh. Yo tuve una carrera de voleibol, la cual no la pude ejercer. En aquel entonces no pensé en el Señor, uh-huh, que era lo que Él tenía para mí. Pero viví con una rebeldía porque decía que mi mamá y mi papá no me apoyaban. Entonces, no entraba a una escuela. A mí me querían contratar, que ellos me pagaban los estudios, me pagaban todo. De hecho,
la puerta se abrió para el Colegio San Francisco y yo no la pude obtener porque yo me decía, ¿de dónde yo voy a sacar dinero? Si estábamos viviendo de bajos recursos. Entonces, yo pues no entendía ese punto porque yo quería mi sueño. O sea, yo estaba enfocada en algo que no tenía que estar enfocado porque eso no era lo que quería el Señor. Pero yo estaba empeñada como niña al fin. Sí, niña preadolescente, que quería ser deportista. Exacto, y ese era mi... refugiarte ahí en ese ambiente para deportivo. no pensar en las cosas que estaban dentro del hogar. Que ahora quizás como adulto no sabe, o ahora en este momento tú puedes decir que en realidad no era que no... los padres no querían o no te apoyaban, era que Dios de alguna forma también estaba interviniendo porque quizás tu mirada o tu vista se iba a inclinar al deporte y quién sabe a dónde te iba a llevar. Exactamente. Yo iba a jugar con Puerto Rico. Era que iba a representar a la isla del encanto, pero el Señor no le plació. Y a veces nosotros lo entendemos. Exacto. Entonces también vas creciendo también con ese sentimiento de que no pudiste lograr tus sueños por culpa echándole la culpa a mi papá y a mi mamá y cogiendo rebeldía día tras día. Entonces me pasaba con nenas que mamá y papá las apoyaban y yo veía que mi mamá no me apoyaba en un sentir, entre comillas, digo entre comillas porque los padres, y lo digo yo, ¿verdad? Porque también lo he hecho con mis hijos, que los ayudo hasta donde yo pueda. Y nosotros como hijos a veces no entendemos eso. Nos cegamos completamente porque queremos lo que queremos y eso no es así. Exacto. ¿A dónde te llevaban esos sentimientos que se estaban albergando en tu corazón de menosprecio, quizás de rebeldía porque no sentías el apoyo? ¿A dónde te llevaba tu mente y tu corazón? Bueno, mi corazón, yo te puedo decir, a la agresividad. Totalmente. A mí nadie me podía decir nada en la calle que yo rápido respondía. Para atrás. Y si le tenía que manotearla a pelear. Responder golpe con golpe lo hacía. Lo hacía. O sea, yo tenía un descontrol completamente. Y nadie me podía decir nada. Pero tenía una molestia conmigo misma más con los demás sin tener nadie culpa. Sino mía. Porque fui la que tomé las malas decisiones. Y en esa época, como bien decía, tenías esas primeras bases de fe. ¿No? ¿Qué pensabas de Dios en esa época? Si te ayudaba o no, si le echabas la culpa también, o lo dejaste en una gaveta el Señor en esa época. Cuando me venían esas rebeldías, porque uno nunca olvida tus principios. Uno acude, pero lo más seguro, la manera que hablaba con él no era la adecuada. Lo hablaba molesta. A veces pensaba en que no quería vivir más nada, porque yo decía que yo me merecía más de lo que la vida que él me trae. ¿Para qué me trae? Y le cuestionaba al Señor, ¿para qué tú me traes aquí al mundo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para sufrir? Ya yo empezaba, tú sabes, ya yo estaba entrando en una depresión, la cual en aquel tiempo no la entendía. Sí, que no la supiste identificar porque quizás no era un tema tan popular, pero estaba ahí, ya comenzando también a rasgar las paredes de tu corazón. La depresión ante ese coraje interno, esa frustración, esa impotencia inclusive, decirle al Señor, ¿qué hago aquí? Si tú me trajiste para sufrir, ¿para qué? ¿Para qué? Este es mi destino, porque este es mi propósito en la vida. Estar aquí y no alcanzar mis sueños, que posiblemente es lo que muchos jóvenes que hoy se están desarrollando y están quizás viviendo, pensando que quizás su entorno, lo que ocurre, los está llevando a que no van a lograr sus sueños, pero la realidad es que Dios está siempre presente y va a intervenir en tu vida si tú estás atento y se lo permite. Esa ira y ese coraje, ¿qué puentes cruzó? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Me aparté completamente de los caminos del Señor, me alejé. En aquel entonces no vi que fuera tan importante la iglesia donde asistía. Si un hermano o dos fueron muchos los que, ¿qué pasa? Que no bajo. A mí no me importa, ya yo tenía esa rebeldía por dentro.
que yo pedirle tanto al Señor por mi papá. Y mi papá lo veía o igual o peor. Ujú. En la vivencia de nosotros estuvimos pasando hambre, llegamos a pasar hambre. Nos robaba la comida para venderla, para poder sustentar su vicio de la manera no correcta, pero lo hacía. Entonces, pues, todo eso me atacaba fuertemente a mí. Pero mi mamá nunca nos llevó a un psicólogo ni nada, sino que yo hoy en día puedo decir que mi mamá necesitaba tanto ayuda a ella como nosotros para enfrentar lo que ella estaba tratando, aún ella trabajando en ASCA, que sabía el protocolo. Pero no es lo mismo tú ayudar a alguien que vivirlo. Ujú. Y más cuando hay unos sentimientos envueltos. Exacto. Que es lo que muchas veces, a veces la gente no entiende, que uno está intentando ayudar a alguien que uno ama, Exacto. con quien nacieron unos hijos. Exacto. Más también el tema de que Dios estaba en su vida, en algún momento pues, conoció al Exacto. Señor, y quizás lo que muchos no entienden, que rápido te dicen, sal de esa relación, sal corriendo, pero es que, como tú dices, no es lo mismo ayudar a alguien de afuera que ayudar a alguien que uno ama. No te creas, tuvimos que decirle a mi mamá, suéltalo. Suéltalo. Sus hijos, para que ella cayera En tiempo. Pues nada, pues yo decidí irme con este muchacho. Conoces a una persona en el camino. Exacto, me embaracé, tuve a mi primer hijo, después, a los 6 meses de haber tenido a mi hijo ya, mi nene tenía como 9 meses. ¿Fue un escape esta relación, Keila? Entiendo yo que sí, que a veces cometemos esos errores en la juventud creyendo pues que me voy con esta persona y voy y ya Salgo de casa. Salgo de casa, de revolú. mi papá y de mi mamá ya, porque ya no aguantaba más nada. Eso es las cosas que el enemigo nos trabaja a nosotros en la mente. Entonces, pues me fui y tuve esta relación con este muchacho, caí embarazada de mi primer hijo, después estaba embarazada de mi segunda hija cuando a él lo matan. Apenas yo tenía 17 años cuando sucedió todo eso. Y yo dije, bueno, salí del lugar del lado de donde vivíamos y me fui a otro lugar. Me dieron apartamento, me dieron todas las ayudas por haber. Pero me quedé yo sola con mis 2 hijos. Yo no trabajaba, era menor de edad. Para los efectos, ante la ley, tuve que coger el camino no correcto. Pues empecé a estar en el trasiego de las drogas, fui vendedora, después fui, en aquel entonces, terminé a hacer running. ¿Cómo entras tan rápido a ese mundo? ¿O alguien te indujo ya a la primera relación que tuviste, que fue asesinado? ¿Cómo entras a este mundo que, por decirlo de una forma u otra, estadísticamente predominan los hombres en ese ambiente? Exacto. ¿Cómo tú entras a ese mundo, Keila? Y yo mismo me le explico cómo fue que yo entré a ese mundo. Hoy en día yo digo, pero es que pasó tan y tan rápido que no te sé decir. Sí, una cosa llevó a la otra. Salí de mi casa por la situación de mi papá. Entonces, por la necesidad para mis hijos, para unos pan, para una leche o algo, porque no tenía quien me ayudara, pues me vi como que en la obligación. Pero yo digo que nadie se ve en ninguna obligación de nada. Esto es cuestión de que Dios no estaba en ningún momento en el asunto de tomar yo decisiones. Y lo viste como dinero completo, fácil. Dinero Exacto. fácil es hacerlo delictivo, hacerlo malo. Exactamente. Y ahí es que te sumerges y entras en ese mundo. Ya desde los 17 años estás viendo, digo, ya antes con tu papá, y entras también en ese mundo. Llegaste a pensar como que, wow, estoy repitiendo la historia de mi país. Lo que odio y aborrezco lo estoy haciendo. Hoy en día, que el Señor pues me ha ayudado a entender tantas cosas de mi niñez y que todavía aún faltan, porque Dios nunca termina la obra.
en cuestión, ¿verdad? Del proceso que uno va pasando y el por qué, pues si esto yo antes lo hacía y ahora no, y así sucesivamente, porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Ujú. Pues entonces después de ahí, pues que estoy metida en esos revoluces, el Señor levantó una iglesia 7 días, una iglesia que llevó a ese residencial. Y los 7 días nunca dejó un día de señalarme y decirme que tenía que decirme algo. Y tú me puedes creer que yo, que fui criada en el Evangelio, ignoré. Le ignoré por completo al Señor. Escuchaba lo que me decían, así te dice el Señor, esto va a suceder así, 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 así. Y si no, tú vas a ser una de ellas. Y esos 7 días fueron la misma prédica Dirigida a ti. dirigida a todos. A todos ahí. A todos en el residencial. Pero no faltaba ni un día que me señalaran, porque yo todos los días me sentaba en un danger que había. ¿Qué te hacía decir que no? O Porque, no aceptar el llamado. pues yo te voy a decir lo que tenía por dentro, que no era nada del Señor. Ese espíritu que tenía por dentro era el que me muévete, y yo me movía. Sí, y que esa fue entró por la puerta del rencor, del odio, de la rebeldía, de la frustración. Y entraste a este mundo y para seguir adelante, pero quisiera llegar aquí por efecto también de la gente que nos escucha. ¿Cuándo cambia, si cambió, el hacerlo del mundo de las drogas y demás para tener comida, o cambió para crecerme en el ambiente, o poder, o para dominar? Pues mira, eso fue tan rápido que yo creo que fue que me gané más la confianza de la persona. Y la persona empezó a confiar en mí tanto y tanto y tanto que me trepó rápido. Me trepó rápido y yo, pues, ignorante, apenas yo tenía como 20 y pico de años, ignorante al fin, seguí porque lo que estaba era metida en el dinero, fácil. Y te hago esta pregunta, Keila, porque es que hay juventud y hay mucha gente que quizás sigue el contenido de Maranata, y también el pastor Héctor Delgado, y muchos jóvenes que están viviendo seguro ese mismo ofrecimiento, esa oferta de dinero fácil, de poder, de crecer, de un nombre, pero olvidan que siempre va a venir alguien detrás que va a querer el mismo nombre o más que tú. Eso es así. Y seguramente hay gente que nos está viendo, o juventud, que están hambrientos de poder por la necesidad. No es que te justifique ser malo, pero el entorno te lleva a ese ambiente, pero puedes decir no. Eso es así. Lo que pasa es que tienes que dejar al Señor trabajar en ti. Que trabaje en nosotros. Así que crece rápidamente en toda esta vuelta, como dicen los muchachos hoy en día. Crece tu nombre y llegaste a un punto de confiarte en ese ambiente. ¿Y cuál fue ese momento donde más te sentiste como que a mí nada me va a detener? Pues mira, es que todo pasa tan rápido que ni cuenta te da. Yo digo que yo no me di cuenta de nada, simplemente estaba en la cima y ya. Y conocí gente como loco. Hoy en día la mayoría de estos están muertos. Incluso cuando vino esa masacre a este residencial, yo hubiera estado muerta también. Los dos que murieron estaban los dos justamente, uno al lado mío y el otro estaba al otro lado. Para llegar ahí, dijiste lo de los cultos que duraron 7 días. 7 días. ¿No escuchaste la voz de Dios? Y me la que le decía, eso es contigo. Yo me voy porque esto no es conmigo, eso es conmigo. Mira, te están hablando a ti. Y me decía, no te vayas. Y la que se iba era yo. Sí. Sigues en tu rumbo de vida, y entonces ignoramos la palabra de Dios. Ignorando la voz de Dios. ¿Seguía Dios interviniendo luego de esos cultos en tu vida, o ya lo dejaste a un lado? No, porque eso fue una semana que ellos estuvieron. A la otra semana la gente estaba esperando y no fue así. La próxima semana, no. A la próxima. Cuando ya todo el mundo había olvidado ese culto. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Dios llega a un lugar, hace una voz, una alerta. Puede pasar meses. Y como no pasa nada rápido, la gente, esto fue un culto más. Exactamente. Pero no fue un culto más. ¿Qué pasó? Pues ahí yo repartí todo. Cuando
me voy que para la discoteca en aquel entonces. Voy en dirección para mi casa, me paran los muchachos, me quedo allí hablando con ellos en la esquinita del residencial donde siempre estábamos parados. Y entonces de repente llega este vehículo, 2 vehículos, y se bajan con armas largas. Yo de aquí pegaron el punto, fue lo que yo dije. Y no fue así, no fue así. Ellos dijeron las mismas palabras que habían dicho en el culto, que iban a decir, esto no es con las mujeres que se muevan. Y ¿qué te puedo decir? Que así mismo pasó. Pero Dios permitió que yo saliera viva de allí sin ningún rasguño, porque Él lo quiso hacer así. Por su infinita misericordia, porque va a seguir trabajando con el hombre y haciéndole o enviándole señales para que se acuerden de que hay un Dios en los cielos. Exactamente. Yo escuché hace unos días un predicador que hablaba de su testimonio y decía que en ese mundo él llegó a la cima, y llegando a la cima descubrió que allá arriba hacía mucho frío. Y hoy estamos tratando un tema de la depresión, con lo que seguro lidiaste muchas veces. Aunque llegaste a esa cima, sentías lo mismo, sentías ese frío, ese vacío y ese deseo de no vivir. Que eso nada te lo llena. Cuando cerraba la puerta de mi casa, caí en llanto. El dinero, Señor, el nombre. Señor, ahí eso no vale nada, nada. no vale nada. Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Siempre cuestionándole a Él, siempre cuestionándole a Él. Y no veía nada, pero tampoco yo no hacía nada. Por ver algo. Sí. Sí, que es como esta oración de que Dios ayúdame, pero no me quiero mover. O no quiero hacer No nada. quiero hacer Hazlo nada. tú solo. No se puede. Esto es, Él te ayuda si tú le propones a seguir caminando en fe y creyendo que Él lo hará. Amén. Si no, no lo vas a ver. No lo vas a ver. Amén. La depresión tocó la puerta de tu casa desde temprano. ¿Cuál fue ese momento? Hablamos ya del momento que subiste de nombre rápido y ni cuenta te diste. Ese punto en el que llegaste al punto más crítico de tu vida. Pues mira, yo me encontraba trabajando, ya Dios venía, ¿cómo te digo? ¿Cómo te explico? Ya Dios venía bregando, el Espíritu Santo conmigo íntimamente. Yo no sé ni cómo fue que empezó eso, nada. Simplemente a Dios le plació trabajar conmigo. Yo me pasaba pues en el trabajo oyendo música cristiana. Yo no dejaba de escuchar mi música cristiana, pero constantemente ya Dios estaba trabajando, haciendo un camino ya para mí. Pues Él empezó, ya el reggaetón no me molestaba. No podía escuchar música de reggaetón porque me ponía de mal humor. Y empezó el Señor poco a poco. Yo me salí de ese mundo, me recogí, conocí a una persona, me fui con él para echar hacia adelante a mis hijos, porque ya de esa masacre pues estaban buscándome unas personas. Sí, ya había una amenaza de muerte. Exacto. Tu nombre estaba sonando por ahí. Sonando por ahí. La cabeza valía. Pero Dios no le plació. Yo digo, Dios compró mi cabeza. Dios compró mi cabeza. Puedo decirlo hoy, Dios me compró mi cabeza. Y en ese transcurso que estuve oyendo las alabanzas, de vez en cuando me metía en las emisoras, me parqué al frente de mi casa, escuchar las emisoras, el Señor tratando conmigo a solas. Yo llegaba de trabajar, ya estaban las 6 de la mañana y yo escuchando la radio. Pero era un trato del Señor conmigo. Al mismo tiempo, imagino que era buscar la manera de combatir esos pensamientos. Solamente Dios sabía lo que estaba haciendo.
porque iba y venía, o sea, me estaba refugiando en el Señor sin darme cuenta, pero al mismo tiempo estaba en la batalla de la depresión. Cuando, ¿qué te puedo decir? Visité la iglesia, una puerta, un camino, fue a través de mi hermano Ander Vázquez, y mi hermano Ander Vázquez había visitado yo anteriormente. ¿Ese fue tu primer regreso a una congregación después de salir de todo ese mundo? No, yo llegué a visitar una iglesia y me sentí incómoda porque ese pastor cuando me habló me dijo, tú eres la de Orlando Island, de la iglesia cuando era chiquita. Me dice, yo también estuve ahí, pero te sientes incómoda con la ropa que tienes. ¿Por qué? Porque yo respeto las iglesias. Claro. Entonces te sientes incómoda con la ropa y eso a mí me incomodó más. Un comentario despectivo en cierto modo. Exacto. Entonces ese mismo día que me encontré con una hermana de años de la iglesia. ¿Dónde saliste? Exacto. Hicimos ese encuentro y ella me dice, yo estoy visitando esta iglesia. Fuimos a un bautismo ese mismo día. Saliendo de la iglesia, vente, vamos para el bautismo. Y yo no tenía nada que hacer, pero yo me fui con ellos. Y él me dijo, ¿estás preparada? Vente, yo te bautizo, pero lo que tú no sabes es que cuando yo solté la iglesia, que me alejé de Dios por completamente, mi anhelo era ese, bautizarme. Y me dijo, vente, yo te bautizo ahora en el nombre de Jesús y ya, y estás tranquila. Así me habló. Y yo dije, wow, aquí... Yo misma dije, aquí no es. Aquí no es porque es que Dios no te habla de esa manera. Sí, tú sentías dentro de ti que esto requiere algo más. Y hay muchas cosas pasando dentro de mí. Y además que al saber que uno no juega con el Señor. Exacto. O sea, ya yo tenía unos principios, ya yo tenía una semilla, la cual yo en mi entendimiento decía que eso no era de esa manera. Tú puedes anhelar algo, pero tienes que andar recto para eso, porque eso es un paso muy seguro. Claro. Es algo muy, muy serio también en el caminar de Cristo. Esto no es echarte agua y ya. No, había que trabajar otras cosas en ti antes de esa decisión tan importante. Sí, pero... Y ahí dijiste, no, aquí no es aquí el lugar. Entonces, estuve yendo 2 o 3 veces nada más y después no me dieron más el pelo. Entonces... Pues ahí me hacen el favor, me había quedado a pie y el hermano Arnel Vázquez fue el trampolín para llegar a la iglesia, me ha puesto un camino. Él me dijo, estoy visitando una iglesia y cerca de tu casa, Keila. Y yo le dije, ¿cerca de mi casa? Me dijo, sí, cerca de tu casa. Y entonces ahí él me dijo, mira, está el lugar. Mi hermano se adelantó. Ajá. Pero yo llegué como quiera. Estuve, creo que fue una semanita o unos días. Pero yo tenía ya esta depresión fuerte, que no quería buscar ayuda ni nada de eso. Pero no dejaba a Dios por el otro lado de madrugada buscándolo, prácticamente escuchando su palabra y oyendo las alabanzas. Era una batalla constante. Cuando llegaba la noche y la madrugada era el ataque de la depresión que todos conocemos. El ataque que te va a dar ansiedad, pánico, miedo, pensamientos de suicidio. Todas seguramente lidiaste con todo eso. Al mismo tiempo tú combatías buscando la emisora, música. Luchando. Es una guerra constante espiritual que estabas viviendo en esos días importantes. Horrible. Entiendo que es horrible porque el que no está cimentado en la palabra se va. Horrible. Esa palabra que dice es importante porque lo cierto es que la única forma de que venciste fue cuando recurriste al Señor. ¿Cuánta gente que está ahí lidiando con depresión y algo les dice corre a los pies, pero puede más los pensamientos de depresión? Si le das la oportunidad de darle entrada. ¿Qué dominó ahí en ti? Pues mira, ¿a dónde te llevaron esa lucha que estabas viviendo? Pues esa lucha me llevó a la iglesia nuevamente. Y yo no soy persona de estudiar a nadie, sino el trato que Dios te da en el medio de las visitas y de esas cosas. Fui de nuevo otra vez. Mira, vente para que pase.
Yo decía que no. Yo de la banca me quedaba en la banca y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Mi pastora sabia, sabiamente, tranquilita. Ella, cuando como el Señor la dirigía a ella, yo se lo agradecí un montón. Amén. Porque Dios sabía cómo utilizarla a ella y ella, pues, le hizo caso al Señor en medio de todo eso. Y Dios sabía lo que tú Claro. necesitabas. Tú fuiste con un plan. Exactamente. Fui con un plan. ¿Cuál era ese plan? Pues mira, me había quedado sin trabajo. Tenía las deudas hasta el cuello, como uno dice. Ya yo estaba como que rendía. No quería volver a aquel mundo. No quería nada. O sea, ya yo estaba ahogada en la depresión. Yo tenía una aportación de alma. Yo dije, pues, mi salvación sería quitarme la vida, pero al mismo tiempo la palabra venía a mi mente, que no te puedes quitar la vida, ¿por qué? No llegarás al reino de los cielos. Entonces, ya había la palabra sembrada, venía ese pensamiento y venía lo otro y lo otro, y ya yo estaba como desesperada. Ya yo tenía un plan. El plan mío era, pues, se acaban las deudas, me quito la vida, ya mis hijos están bastante grandes. Sí, que pueden seguir. Ignorantemente esos pensamientos, porque fue un pensamiento de ignorante. Sí, eso es un pensamiento del enemigo. Me tenía, ya tú sabes, supuestamente, porque mira dónde estamos todavía. Amén. Y entonces se acabó el culto. Y el Señor es tan sabio, el Padre, y yo lo amo con todo mi alma y mi corazón, utilizó a la pastora para darme una palabra. Antes que me digas esa palabra, cuán importante, Gayla, es que haya líderes dirigidos por el Espíritu para atender estos casos. Porque hay mucha gente en la iglesia que sale del culto pensando, ¿por qué rico me tiro? Así mismo agobiado con los como así problemas. mismo entraron. Entran buscando un alivio, y después sale, hoy es mi último día. Hoy es el último día. Escuchaban esto de un testimonio de un matrimonio que visitaba a su esposa a la cárcel y ella decía, yo vi a muchas esposas dejar de ir a la cárcel y decían, este es mi último día. ¿Cuántas veces dijiste, este es mi último día que voy a la iglesia? Ese día, ese gran día dije, ya no voy más. Ese estaba planeado todo ya. Ya todo estaba planeado. Y ahí el Señor, me acuerdo yo, estoy en la puerta, ya casi saliendo, y la pastora venía. Y así te dice el Señor. Abrazó y por ahí comenzó a decirme todo. Y todo el mundo quedó paralizado, que nadie se atrevía. Yo miraba a la gente bien seria dentro de la iglesia. Y ahí ella me dijo, lo que tú vas a hacer hoy no se va a dar. Porque el Señor tenía otro plan. Gloria a Y Dios. así mismo fue. Para la gloria y honra del Señor, aquí estamos. Qué bendición. Retomando la pregunta, ¿cuán importante es que un líder esté lleno del Espíritu Santo para esto? Así mismo es. ¿Cuán importante fue en tu vida que hubiera una persona a tu alrededor sensible al Espíritu Santo? Así mismo es. A la palabra del Señor, dirigida por ella. Por él. Vivimos en una sociedad que todo lo medica, todo lo diagnostica, todo lo dice, sí, quédate orando, Dios hará. Pero nadie se atreve a intervenir a veces. O nadie se atreve a veces a tomar el impulso del Espíritu Santo que le está diciendo, ve y dile, ve y abraza. Y aprovecho esta parte y le digo a ti, líder, si tú estás viendo, identificando en tu iglesia gente que está batallando y llegando, y el Espíritu te está instando a darle un abrazo, a darle una palabra, a darle una llamada, a correr a esa persona, hazlo. Porque posiblemente esa persona está diciendo, hoy es mi último día. Y era lo que tú tenías en la mente, Keila.
Así mismo. Tenías todo planeado, dónde dejar tus hijos, porque el enemigo, Señor los reprenda y él te lo hace hasta bonito. Los dejas en casa de fulana y ellos los quieren, te los cuidan, ellos van a seguir mismo. adelante. Y tú lo que tienes es que desaparecer, porque ¿para Ya. qué? Porque es la palabra que el enemigo sembró desde que 17 años o menos en tu casa. Desde ¿Qué antes. yo hago aquí? ¿Para qué tú me traiste a este mundo? Por ahí comenzó el enemigo a introducir en ti ese pensamiento de suicidio y depresión. Así mismo fue. Dios toca a la pastora y te da una palabra y te desarticula el plan. ¿Qué pensaste? Pues mira, hoy te puedo decir, puedo decirte que Dios existe. Que la promesa que Él te dice, Él lo va a hacer. Que este camino no ha sido fácil, no ha sido fácil. Esto no es... Pero mira, más difícil es andar sin Cristo que andar con Él. En este caminar yo te puedo decir, llevo 11 años, después de 20 y pico de años de haberme apartado de los caminos del Señor. Sufrí más que lo que estaba sufriendo en aquella niñez en los caminos del Señor. Y hoy digo, ¿verdad? No vuelvo atrás. Ese día, hace 11 años, Dios te hizo libre. Ese día, hace 11 años, venciste a aquel gran gigante de la depresión, del suicidio. Sin ningún psicólogo, sin ninguna psicólogo. pastilla, sin nada. Y respetamos a las personas que obviamente recurren a la ayuda profesional, que es real y es necesaria. Y si tienes la oportunidad y estás en ese proceso, no sueltes ningún tratamiento, espera en Dios, pero como te dije ahora mismo, espera en Dios. Exacto. Cuando Dios hizo contigo el milagro, lo hizo de esa forma. Y creemos en el poder de Dios que puede hacer que sueltes medicación, terapia, si le permites, porque desde el principio estamos hablando de que si tú le permites, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. 11 años y puedes decir, Dios me hizo libre, Keila. Y tienes herramientas, porque no es lo mismo intentar sin herramientas, que ahora tienes herramientas, porque hay una realidad. Y quiero que lo expreses como lo sientas, porque hay una realidad. Uno combate constantemente con estas luchas, porque tú eres una guerrera vencedora hoy, pero no quiere decir que el enemigo no está intentando que tú vuelvas a recaer a la depresión, a la soledad. ¿Cómo lo combates ahora? Pues mira, esto no te voy a decir que es bien fácil, porque no es fácil. De que han venido a mi mente o nuevamente, sí, intenta. Porque acuérdate que cuando ese espíritu sale de ti, con ese es el que tú vas a batallar. Claro. Con ese espíritu que salió de ti, que estaba dentro de tu casa, cuando el espíritu lo sacó, como yo le digo, el espíritu lo sacó a patar. Y entra el Espíritu Santo. Nosotros peleamos con ese espíritu, pero ese espíritu busca a otros más para que lo ayuden. Pues como ya él solo no pudo, una vez pudo, pero no ha podido más nada, tiene que seguir buscando espíritus, legiones, para poder atacarte. Para buscar doblegar tu fe. Exacto, pero ¿sabes qué? Con la oración, con el ayuno y con la palabra, todo es posible. Amén. Y con gente alrededor de uno, conectados con Dios, porque no es porque los conozcamos, pero sé que tienen unos pastores ahí tengo clase unos pastores, exacto, clase AA. Amén. Yo diría que tenga la visión del Padre, porque si no tiene la visión del Padre, la persona se va a quedar igual. Esto es sometimiento a Papito Dios, y Papito Dios, lo bueno que yo tengo de mis pastores es que no son como los anteriores que tuve. Que me echaron hacia entiendo yo que me echaron hacia y a veces uno comete ese error de decir eso, porque no podemos estar echándole la culpa a los demás. Nosotros mismos somos los que echamos a las personas hacia un lado, porque lo queremos ver desde ese punto de vista para librarnos. Claro. Y somos nosotros los que nos aislamos. Exactamente, somos nosotros mismos. Porque si yo hubiese abierto la boca, pues puede ser decirle, o levantar la bandera, mira, me está pasando esto. Hubieran ido, pero como yo me mantuve callada, porque así es que trabaja el enemigo. Primero te calla la boca. Eso pasa mucho, Keila, y quiero que puntualizar en estos minutos que nos quedan.
cuesta pedir ayuda. Cuesta decir lo que pasa. Eso es verdad. ¿Pasaste mucho eso aunque estabas en la iglesia? Claro. En aquel tiempo atrás sí. Ahora pues levanto bandera. Aprendí a levantar la bandera. Y decir ayuda. Ayuda. Y te hago estas preguntas y quiero que lo expreses en tus palabras como lo viviste, porque es una realidad. A veces maquillamos o disfrazamos, por decirlo de esa manera, este tema. Es decir, no, y tú te conviertes a Cristo, vas a ser súper poderoso y nada te va a frenar. No, a nosotros, Hay que batallar. Y nos Dios va a prueba. estar presente en Obvio. nuestro ancla y verdad, y ahora puntualizo en esto, y nos va a dar la fuerza, pero no quiere decir que nos vas a seguir enfrentando estos claro que lo vas a gigantes. seguir enfrentando. Acuérdate que una vez ellos lo lograron y van a seguir insistiendo para lograrlo nuevamente. Ujú. Pero como te digo, Ahora hay unas herramientas. En Él somos más que vencedores. La oración. Cuán importante es cambiar esa intimidad para llorar para esta intimidad para hablar con Dios. exactamente. Es tener una relación con el Señor para poder seguir en el camino. No importando si te caíste, el Señor te levanta nuevamente. Amén. Es seguir caminando creyendo en Él y no desenfocarnos. Amén. Hoy día, tu familia, tu entorno, porque sé que viajamos en el tiempo rápido, pero Exacto. fuera de cámaras hablábamos de que aún tu hermano, que ya testificó aquí anteriormente, estuvo en este mundo también sumergido. Hoy día que ves que Dios ha rescatado tu familia en parte o en su totalidad, ¿cómo lo ves ahora? Pues mira, hay momentos que vienen y yo digo, wow, si en otros tiempos yo hubiese hecho esto y esto, y reconociendo lo que Dios ha hecho en mí Amén. en todo momento. Wow, yo digo, wow, es que el que me conoce sabe que si me hubiese pasado esta situación ahora mismo la que estoy enfrentando, cómo yo hubiera reaccionado en el tiempo atrás. Amén. Y gente me ve y me dice, wow, Señor, no te voy a preguntar porque lo que Dios ha hecho en ti ha sido grande. Y yo pues me quedo, es que de verdad, Señor, que tú lo Amén. haces mejor. Y Dios te entrega una familia, tienes un hermano que sirve al Señor. Tengo tienes- otro también. Entonces, ya lo que me falta es el que vive en Estados Unidos, es lo único que falta, que vuelva otra vez a los caminos. los caminos. Mi mamá le sirve al Señor. Qué bendición. El pequeño le sirve al Señor, que fue el que ya entrevistaron, y tengo otro hermano mayor que está sirviendo aquí cerca de Río Grande. Así que estás viendo no solamente lo que Dios hizo en ti, sino que tomó tu familia, que en algún momento estaba hecha a pedazos, Y la sigue cogiendo. y la está retomando y rescatando. Estamos creciendo un poquito más. De cada cierto tiempo, un miembro de la familia entra al camino del Señor. Antes quizás decía Leo del Señor, ¿qué hago aquí? No tengo Muchacho. propósito, pero ahora. Yo antes decía, yo entro a una iglesia y los muros se van a caer, imagínate. Pero ahora. Aún conociendo la palabra del Señor, aún Cierto. conociendo el camino, yo decía, si yo entro a una iglesia, la iglesia se va a caer. Pero hoy en día. No, la que me caí fui yo, rendida a los pies de Cristo. Sí, que hoy en día tu pensamiento ahora es tengo propósito. Antes Exacto. era no sé para qué estoy, ahora es tengo un plan. Dios tiene un propósito conmigo y Así ahora mismo es. predicas el evangelio, porque estás con unos pastores que eso es disciplina activa todo el tiempo. Entonces, esa es la técnica. El que es Una de buena técnica, una puerta, buena un camino técnica sabe lo que le estamos diciendo. para que la oveja crezca. Amén. ¿Llegaste a experimentar 2 o 3? No, gracias a Dios hasta ahora. Ha ¿no? sido pues, gloria a Dios. El que es de una puerta un camino sabe lo que estamos hablando. Gracias, Keila, por estar ahí con nosotros en esta edición. Pero antes de irnos, yo quisiera, ¿verdad? Esa cámara que está ahí es esa persona que está mirando, Keila, que posiblemente está viendo este contenido diciendo, hoy es el último contenido que veo de Maranata, acabó con mi vida. Hoy es mi último día, no puedo con la depresión, no sé qué más hacer. ¿Qué le diría a esa persona que está quizás viendo hoy este contenido diciendo, este es mi último día, lo planeé? Pues Dios te bendiga, primero que nada. Y a ti que me escuchas
en esta hora, en este momento, ¿verdad? Gloria a Dios. Solamente te quiero decir que no te rindas, que busques más al Señor, que entre luchas vas a ver la mano de Dios, que sin Él nada podéis hacer. Refúgiate en la palabra, Aleluya. refúgiate en la oración. Si tienes que llorar, llora, porque papito Dios te pone los brazos de Él y te consuela en el medio de tu dolor. Si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo también. Él no discrimina a las personas. Él solamente está ahí esperando, extendiéndote la mano, que tú decidas correr a sus brazos. Sí, Señor. Y yo te pido, ¿verdad?, en este momento que corras hacia Él. Que corras hacia Él. Que el tiempo vas a ver, que si tú corres hacia Él, vas a ver el milagro que Dios va a hacer en ti. Gloria a Dios. Que no va a ser fácil. Pero mientras más te empujen con violencia, tú te sigues, mira, agarrando más de papá, que es el único que te puede sostener en este mundo. Mi consejo es que te sometas al Señor completamente. Olvídate todo lo que está alrededor tuyo. Y que busques una iglesia donde haya amor. El amor de Cristo. Porque si no hay amor, No hay nada. no hay nada. Dios es amor. Así que tú que estás escuchándonos ahí, ese mensaje es para ti. No hagas de este día tu último en la tierra sin permitirle a Jesús entrar. Él lo puede cambiar todo. Lo acabas de escuchar de alguien que estuvo ahí. Alguien que iba a la iglesia en esos momentos y estaba planeando decir, hasta aquí llego. Pero Jesús dijo, ahora es que voy yo. Y comienzo en ti una nueva historia. Así que lo puede hacer el Señor contigo. Corre a Jesús. Corre a sus pies. Escríbenos en los comentarios si estás revisitando el contenido, si estás en vivo, los números que aparecen al final. Dios puede hacer contigo como hizo con nuestra hermana Keila Cruz. Hacerla libre en el momento más importante. Gracias por estar con nosotros. Una bendición. Amén, Me gozo. amén. A la audiencia, gracias por estar aquí. Sigue disfrutando Maranata 911 TV. Esta estación, este canal, estas redes sociales están hechas para que tú puedas ser evangelizado. Dios lo puede hacer contigo. Una edición más de Dios me hizo libre aquí a través de Maranata 911.